Lo hice. Lo besé primero yo. Y no sentí culpa. Ni asco. Ni esa típica punzada en el estómago que dicen que viene cuando estás traicionando todo lo que juraste amar. Me sentí libre. Jodidamente viva. ¿Eso me convierte en una mala persona? Probablemente. Pero en ese momento no me importaba. Era un martes. Las 18:47, para ser exacta. Lo sé porque miré el reloj justo antes de subir al coche de Mario. Tenía el pelo mojado de la ducha del gimnasio, llevaba una chaqueta prestada del hospital y aún olía a desinfectante. Nada romántico. Nada planificado. Solo dos personas que se habían mirado demasiado tiempo, durante demasiadas semanas, sin decir nada. No fue premeditado. No me levanté ese día pensando en engañar a Andrés. De hecho, esa mañana había puesto una lavadora, recogido a los niños del colegio, respondido 1000 correos del trabajo, y hasta me había acordado de comprar su café favorito. Porque sí, Andrés es de esos que dice que el café de marca blanca sabe a agua sucia. Y aún así, lo quiero. O lo quería. O tal vez solo lo necesitaba cerca. No lo sé. Todo eso lo empecé a cuestionar cuando me senté en ese coche. Mario me miró sin decir nada. Tenía esa expresión suya, mitad tranquila, mitad esperando que yo diera el primer paso. Y lo hice. Porque estaba cansada de esperar a que mi vida cambiara sola. Porque llevaba meses sintiéndome invisible, como si me estuviera apagando por dentro y nadie lo notara. Porque me daba miedo que, si no hacía algo ya, iba a terminar muriéndome como mi madre, con una bata puesta, los rulos puestos y la mirada perdida en la televisión mientras mi padre roncaba en el sofá. Así que sí. Me incliné, lo besé y me dejé llevar. No fue como en las películas. No hubo música ni planos bonitos. Hubo torpeza, manos temblorosas y respiraciones contenidas. Pero fue real. Y después, el silencio. Uno de esos silencios pesados, cargados de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. No nos dijimos esto no debería estar pasando. No hubo ¿y ahora qué? Solo me bajé del coche, cerré la puerta y caminé a casa. Durante la cena, serví la tortilla como siempre, corté el pan con la misma rutina y sonreí cuando los niños contaron sus tonterías del colegio. Andrés, por supuesto, se quejó del trabajo, del tráfico y de que el nuevo jefe no tiene ni puta idea de ingeniería. Le hice un chiste sobre su ego, él fingió reírse y luego volvió a mirar su móvil. Como cada noche. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me miré al espejo. Buscaba señales. Algo en mis ojos, en mi cara, que dijera acabas de cruzar una línea. Pero no había nada. Seguía siendo yo. Ni más sucia, ni más luminosa. Solo, yo. Una mujer de 38 años que había dejado de sentirse deseada por su marido. Una mujer que esa tarde había sentido unas manos en su cintura y un suspiro en su cuello que la hizo recordar que todavía tenía pulso. Sé cómo suena. Sé que desde fuera parece egoísta, incluso cruel. Pero si supieras cómo era mi casa últimamente. Si sintieras ese frío que se cuela entre dos personas que comparten cama pero no se tocan, entenderías por qué lo hice. No estoy diciendo que lo que hice esté bien. No busco que me justifiques. Solo quiero que entiendas que no fue por capricho. Fue por necesidad. Por supervivencia emocional. Porque me estaba hundiendo y Mario fue la única persona que se dio cuenta. Ahora, cada vez que lo veo en el hospital, fingimos que no pasó nada. Nos saludamos con una sonrisa tonta, hablamos del nuevo sistema de turnos o del paciente que se cayó en la ducha. Pero en las pausas, cuando nos cruzamos en la máquina de café, sus dedos rozan los míos por medio segundo más de lo necesario.
y mi estómago se retuerce. No de culpa, sino de deseo. Lo peor de todo es que empecé a buscar excusas para quedarme más tiempo en el trabajo. Voluntariados absurdos, reuniones innecesarias, hasta fingí un problema con el coche para pedirle que me acercara a casa. Me convertí en esa mujer. La que miente, la que oculta el móvil, la que cambia la contraseña del WhatsApp. Y sí, Andrés lo notó. Lo notó y no dijo nada. Eso es lo que más me dolió. No preguntó. No indagó. No peleó. Solo se encerró más en sí mismo. Empezó a llegar más tarde, a decirme hoy no tengo ganas cuando yo intentaba abrazarlo en la cama. A veces pienso que él también estaba esperando una excusa para rendirse. Que quizás también tiene a alguien más. O que simplemente ya no me ama, pero no tiene el valor de admitirlo. Lo que sí sé es que desde ese martes, mi cabeza ya no volvió a ser la misma. Cada decisión que tomaba, desde qué ropa ponerme hasta si debía hacer el desayuno o no, estaba atravesada por una sola idea: ya no soy la mujer que fui. Y no sé si eso es bueno o terrible. Pero lo que no sabía es que todo iba a explotar mucho antes de lo que imaginaba. Que en menos de una semana, Andrés iba a descubrirlo todo. Y que cuando lo hiciera, no reaccionaría como cualquier otro marido. No lloraría. No gritaría. Lo que hizo fue mucho, mucho peor. Y te lo contaré. Pero primero, necesito que entiendas cómo llegamos hasta ese martes. Porque si no lo entiendes, vas a pensar que soy una cabrona cualquiera. Y no lo soy. Solo estoy rota en lugares donde nadie se ha molestado en mirar. No sé exactamente cuándo Andrés empezó a sospechar, pero creo que fue el jueves de esa misma semana. El día amaneció nublado, con ese cielo gris que parece aplastar el ánimo de cualquiera, y él estaba más callado de lo normal. No me saludó con su beso rápido de costumbre, ni hizo su comentario rutinario sobre el tráfico o el café demasiado cargado. Solo se limitó a mirarme mientras me servía el desayuno. Una mirada larga, como si estuviera intentando descifrar algo en mi cara. Me tembló el pulso, pero disimulé recogiendo los platos de los niños. Él no dijo nada, pero ese silencio tenía un peso distinto. Más tarde, cuando lo vi salir con el maletín, noté que dejó su móvil en la mesa del recibidor. Andrés nunca olvida el móvil. Jamás. Pasé la mañana intentando convencerme de que no había notado nada. Pero algo dentro de mí sabía que la calma aparente era falsa. A media tarde, mientras atendía en el centro de salud, recibí un mensaje suyo: ¿a qué hora llegas hoy? Nada raro en apariencia, pero había algo en el tono seco del texto que me dejó helada. Le respondí que saldría a las 8, aunque en realidad mi turno acababa a las 6. Y ahí fue cuando cometí otro error: quedé con Mario después del trabajo. No fue para vernos a solas, o eso me repetí. Había una cena del equipo y él iba a estar allí. Supongo que parte de mí necesitaba comprobar si todavía quería hacerlo, si después de esos días de culpa y ansiedad seguía sintiendo esa chispa. La respuesta llegó apenas entré al restaurante. Mario estaba al fondo, con una camisa azul que no le había visto antes, hablando con dos compañeras. Cuando me vio, levantó una ceja y sonrió, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Ese gesto sencillo me desarmó. Durante la cena intenté actuar con normalidad, pero notaba su mirada en mí, una presión constante, casi física. En un momento, cuando fui al baño, él me siguió. Me tomó de la mano, rápido, sin palabras. Lo miré y le susurré que no podía seguir así, que me estaba jugando demasiado. Él bajó la voz y me dijo algo que se me quedó grabado: no te engañes, Carmen. Lo que te está matando no es lo que hacemos, es lo que no tienes en casa. Me quedé quieta, sin saber si quería golpearlo o besarlo otra vez. Cuando salimos,
Todos fingieron que no habían notado nuestra ausencia. Volví a casa cerca de las 9. Andrés estaba en el sofá, sin la televisión encendida, con una copa de vino en la mano. Me pareció extraño, porque él nunca bebía solo. Dejó la copa en la mesa y me miró de una forma que no supe interpretar. No había enojo visible, ni tristeza. Solo una calma tensa que me puso nerviosa. Me preguntó cómo había ido la cena. Le dije que bien, que habíamos celebrado el cumpleaños de una compañera. Él asintió, se levantó despacio y se acercó. Me dijo con voz tranquila que le parecía curioso que yo oliera a colonia de hombre. Me quedé helada. No supe qué decir. Pensé en 1000 excusas, pero ninguna tenía sentido. El silencio se volvió insoportable hasta que me obligué a hablar. No es lo que piensas, le dije, sin mirar directamente a sus ojos. ¿Y qué pienso, Carmen? Respondió él, sin levantar la voz. Porque llevo 2 días intentando entender por qué tu historia cambia cada vez que la repites. Intenté mantenerme firme. Dije que estaba cansada, que no entendía de qué hablaba, que seguramente era el perfume de alguien del hospital. Andrés no compró ni una palabra. Dio un paso atrás, se apoyó en la mesa y soltó una carcajada seca. No era risa real, era la clase de sonido que alguien hace cuando ya ha confirmado lo que temía. ¿Sabes lo peor?, dijo finalmente, no es que me hayas engañado. Es que me tomes por idiota. Me quedé sin aire. En ese instante comprendí que lo sabía. No sabía cómo, pero lo sabía. Quizás había revisado mi móvil, o tal vez había visto algo en el coche, o simplemente me conocía demasiado. Intenté acercarme, pero él levantó la mano. No fue un gesto violento, solo un aviso. No empieces con excusas, continuó. He pasado toda la semana esperando que me lo dijeras tú. Pensé que al menos tendrías la decencia de admitirlo. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el sonido del reloj del salón parecía una provocación. Andrés respiró hondo y me miró con una mezcla de decepción y frialdad. ¿Es del trabajo?, preguntó de pronto. No respondí. Fue suficiente para que asintiera lentamente. Lo suponía, murmuró. Siempre los mismos turnos, las mismas excusas, los mismos mensajes borrados. Me di cuenta cuando cambiaste la contraseña del teléfono. ¿Sabes lo que hice ayer? Esperé a que te durmieras y revisé tus llamadas desde la aplicación del operador. No necesito ser un detective, Carmen. Solo un marido al que dejaron de mirar a la cara. Me llevé las manos a la cara. Quise decirle algo, cualquier cosa, pero cada palabra que se me ocurría sonaba vacía. Andrés siguió hablando, sin gritar, sin moverse. Esa calma suya era más dura que cualquier insulto. Me he pasado la vida cuidando que no te falte nada, y lo único que querías era sentir algo. Eso es lo que me jode. Que no fue por amor, fue por aburrimiento. Le pedí que parara, que no lo entendía. Me miró con un desprecio que no le conocía y soltó. Claro que te entiendo. Te crees distinta, pero eres igual que todos. Cuando algo se apaga, en lugar de hablar, buscas a otro que te recuerde que todavía existes. Lloré. No de culpa, sino de rabia. No soportaba su tono, esa superioridad moral que me aplastaba. Le grité que él también tenía parte de culpa, que llevaba meses ausente, que me trataba como a una sombra. Andrés me dejó hablar, sin interrumpirme, y cuando terminé solo dijo una frase que me dejó vacía. No eres mi sombra, Carmen. Solo dejaste de ser mi casa. Después de eso, se marchó al dormitorio y cerró la puerta. Esa noche dormimos separados por primera vez en 13 años. No hubo portazos, ni llantos teatrales, ni maletas en la puerta.
Solo el ruido lejano del ascensor cuando bajó a fumar en la calle y el silencio al regresar. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, llevó a los niños al colegio y se fue al trabajo. Pero su voz era otra, sin emoción, sin peso. Al llegar al hospital, vi a Mario esperándome junto a la entrada. Me dijo que me veía pálida, que si todo iba bien. No supe qué contestarle. Me ofreció ir a tomar un café, pero lo rechacé. Le dije que Andrés lo sabía, que no sabía cómo, pero lo sabía. Mario se quedó en silencio unos segundos y después dijo algo que me desconcertó completamente. Entonces ahora empieza la parte difícil. Lo miré sin entender. Me dijo que si Andrés era inteligente no gritaría ni haría escándalos, que haría algo más lento, más medido. Que los hombres heridos no siempre rompen cosas, a veces solo esperan el momento justo para devolver el golpe donde más duele. Me reí nerviosa, le dije que no fuera paranoico, que Andrés no era así. Pero cuando llegué a casa esa tarde y vi que faltaban algunos documentos del cajón del salón, comprendí que tenía razón. Andrés había empezado su propio plan. No hizo ninguna escena frente a los niños, ni me prohibió salir, ni mencionó el tema. Sin embargo, cambió sus horarios, revisó las cuentas del banco, pidió vacaciones sin decirme nada. Dejó de hablarme más allá de lo necesario. Me trataba con una cortesía distante, como si yo fuera una invitada indeseada en mi propia casa. Cada gesto suyo estaba calculado, cada palabra medida. Lo peor era que ya no sabía si quería que me perdonara o que me odiara abiertamente. La indiferencia era peor que el desprecio. Esa misma noche, cuando lo escuché moverse por el pasillo, tuve una certeza que me heló la sangre. Andrés no solo lo sabía, estaba preparando algo. No sabía qué, pero lo notaba en su manera de observarlo todo, de revisar papeles, de cambiar sus contraseñas. No era rabia, era frialdad. Y esa frialdad, en él, siempre había sido el preludio de decisiones que no daban marcha atrás. Yo había cometido un error, sí, pero él estaba a punto de convertirlo en algo mucho más grande. Y aunque todavía no podía imaginarlo, pronto descubriría que la venganza de un hombre tranquilo es lo más peligroso que existe. No hubo aviso previo ni una conversación planeada, simplemente ocurrió. Andrés me esperó en casa un domingo por la tarde, cuando los niños estaban en casa de mis padres y el silencio era demasiado nítido como para no sentir que algo estaba a punto de estallar. Lo encontré sentado en el salón, con el ordenador encendido y una carpeta sobre la mesa. No levantó la vista cuando entré, pero noté el brillo del reflejo en la pantalla. Eran capturas de mis mensajes, los que había intercambiado con Mario durante las últimas semanas. No sé cómo los consiguió, pero ahí estaban, abiertos delante de él, con las palabras que yo había escrito y que ahora parecían ajenas. Me quedé de pie en el umbral, sin saber si avanzar o salir corriendo. Andrés cerró el portátil despacio, como si no tuviera prisa, y me miró con una serenidad que no encajaba con la gravedad del momento. Me dijo que me sentara. Lo hizo con voz neutra, sin gritar, sin dramatismo. Obedecí porque no sabía qué otra cosa hacer. Me senté frente a él, y durante unos segundos ninguno habló. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el murmullo del tráfico lejano. Andrés respiró hondo y dijo que ya no necesitaba que le explicara nada, que había tenido suficiente tiempo para entenderlo por sí mismo. Me preguntó cuánto tiempo llevaba, y le dije la verdad, apenas unas semanas. No me creyó. Sonrió sin alegría y me dijo que no lo subestimara, que si algo había aprendido en su trabajo era a reconocer las grietas mucho antes de que se vieran. Dijo que mi cuerpo hablaba distinto desde hacía meses, que mi forma de entrar a casa, de poner la mesa, incluso de dormir, tenía otro ritmo. Me quedé muda. Intenté defenderme, dije que había sido un error, que estaba confundida, que lo amaba aunque no supiera demostrarlo.
Andrés me interrumpió con una calma que dolía más que cualquier insulto. Me dijo que no usara la palabra amor para justificar lo que había hecho, que eso era una ofensa para los dos. Me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le respondí que no, aunque no estaba segura de si era verdad. Me observó con atención, como si buscara una mínima señal de mentira, y después asintió con una lentitud que me dio miedo. Se levantó, fue hasta la cocina y volvió con una botella de agua y 2 vasos. Sirvió uno para él y otro para mí, como si quisiéramos fingir normalidad, y luego habló sin levantar la voz. No te voy a gritar, Carmen. No voy a romper nada, ni a echarte de casa. Pero quiero que entiendas una cosa, ya no confío en ti. Su tono era tan plano que me costaba procesar lo que decía. Le pregunté si quería separarse. Contestó que todavía no, que necesitaba pensar con cabeza fría. Que antes de decidir quería entender en qué momento exacto lo había perdido todo conmigo. Me pidió que se lo explicara, no como una confesión, sino como un informe. Me sentí como una acusada frente a un juez. Le conté lo que pude, sin adornos, sin intentar quedar bien. Le dije que llevaba tiempo sintiéndome invisible, que me dolía su indiferencia, que necesitaba sentir algo que me recordara que aún importaba. Andrés escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el suelo, moviendo el vaso entre las manos. Cuando terminé, se levantó y caminó por la sala. Entonces lo hiciste porque te aburrías, dijo con una frialdad cortante. Porque yo no te hacía sentir especial. No es tan simple, intenté decir. Siempre lo es, respondió él. Cuando uno empieza a buscar fuera, es porque dejó de mirar dentro. Me acerqué un poco y le pedí que no me tratara como si fuera un experimento, que yo también estaba rota, que había querido hablarlo muchas veces, pero él no escuchaba. Andrés se giró y me miró con un cansancio que no había visto antes. Claro que te escuchaba, Carmen. Lo que pasa es que tú solo querías una versión nueva de mí, una más complaciente, una que te sirviera para sentirte viva otra vez. Yo no soy ese hombre. Me quedé sin respuestas. Me temblaban las manos y sentí un vacío en el pecho. Le dije que quería arreglarlo, que podíamos ir a terapia, que lo que había pasado no tenía por qué destruirnos. Andrés se acercó lentamente, se inclinó hacia mí y habló en voz baja. No me interesa arreglar algo que tú misma rompiste con tanta precisión. Ese tono, ese control absoluto, me aterraba más que si hubiera gritado. Intenté tocarle la mano, pero la retiró con suavidad. Dijo que necesitaba espacio y que no pensaba seguir fingiendo frente a los niños. Que no quería que crecieran en una casa donde la mentira fuera el idioma principal. Me preguntó si pensaba contárselo yo o prefería que lo hiciera él. Le supliqué que no lo hiciera, que no podían saberlo, que eran pequeños. Andrés negó con la cabeza. Tienen derecho a saber por qué su madre y yo ya no dormimos juntos. Le pedí tiempo, prometí terminar con Mario de inmediato. Andrés sonrió sin emoción y dijo que no hacía falta, que él ya se encargaría de cerrar ese asunto. No entendí lo que quiso decir hasta varios días después. Esa noche dormí en el sofá. Lo escuché moverse por la habitación, guardar cosas en cajones, hacer llamadas en voz baja. El sonido de la puerta del balcón al cerrarse me hizo pensar que salía a fumar, pero nunca lo había escuchado hacerlo antes. El lunes amanecí con los ojos hinchados y la sensación de que todo se había roto de una forma irreversible. Andrés se comportó con normalidad delante de los niños, pero cada palabra suya tenía un tono mecánico. En el trabajo intenté concentrarme, pero no podía. Llamé a Mario y le conté lo que había pasado. Le pedí que no se acercara más a mí, que era mejor dejarlo. Él me dijo que lo entendía, pero su voz tenía algo raro, como si ya supiera que no podía escaparme de las consecuencias. Me preguntó si Andrés había dicho algo sobre él. Le respondí que no,
y entonces me dijo que tuviera cuidado, que Andrés había ido al hospital esa mañana. Sentí un vuelco en el estómago. Salí de la sala de descanso y lo llamé de inmediato, pero no respondió. Mandé un mensaje preguntando dónde estaba y al cabo de unos minutos contestó, tranquila. Ya hablé con él. Se me cayó el teléfono de las manos. No sabía qué significaba exactamente eso, pero la idea de que mi marido y mi amante hubieran hablado me dejó sin aire. Intenté llamarlo otra vez, pero el teléfono de Mario estaba apagado. Esa noche Andrés volvió a casa tarde, con la misma calma inquietante de los días anteriores. Me preguntó si había tenido un buen día, si los niños habían cenado bien, si necesitaba que sacara la basura. Nada en su voz delataba tensión. Cuando los niños se acostaron, me dijo que teníamos que hablar. Nos sentamos en la cocina. Encendió la luz tenue del extractor y se quedó de pie frente a mí. Fui a verte al trabajo, dijo sin rodeos. Quería conocerlo. Me tapé la boca con la mano. Andrés continuó, con el mismo tono controlado. No le dije nada fuera de lugar. Solo le expliqué que sabía todo. Que no tenía sentido que siguiera buscándote. Fue una conversación breve. Le pregunté si lo había amenazado. Respondió que no hacía falta, que con su mirada bastaba. Dijo que Mario se comportó como un cobarde, que ni siquiera lo negó, que solo pidió que no lo denunciara en el trabajo. Luego se giró hacia el fregadero, abrió el grifo y se lavó las manos con lentitud. Ya no volverá a molestarte, añadió, dándome la espalda. Me levanté de golpe y le grité que no tenía derecho a meterse así, que lo que había pasado era entre nosotros, que no podía humillarme de esa manera. Andrés me miró por encima del hombro y me soltó una frase que me atravesó como una cuchilla. Tú elegiste exponerme, Carmen. Ahora estamos en el mismo nivel. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos. Su rostro no tenía odio, tenía determinación. Intenté acercarme, pero él retrocedió. Dijo que a partir de ese día iba a tomar el control de la situación, que yo no tenía voz en las decisiones que vinieran. Me advirtió que no intentara buscar a Mario ni hablar con él, porque ya no era asunto mío. Intenté preguntarle qué había hecho exactamente, pero solo dijo que pronto lo sabría. Esa noche no dormí. Sentí miedo, no de él físicamente, sino de su frialdad, de esa mente calculadora que había despertado. Sabía que Andrés era un hombre que no reaccionaba en caliente, que cuando decidía algo no lo hacía por impulso. Lo había visto en su trabajo, en las discusiones familiares, incluso en pequeñas cosas. Si había dicho que tomaría el control, lo haría. Y en ese instante supe que su venganza no iba a ser un arrebato, sino una demolición lenta, meticulosa, y que no había forma de detenerla. Cuando el amanecer entró por la ventana, entendí que el verdadero desastre aún no había empezado. Cuando Andrés empezó a cambiar las contraseñas de las cuentas compartidas, aún intenté convencerme de que lo hacía por necesidad, por precaución o por simple rabia, pero ya no podía fingir que no veía el patrón. Había quitado su acceso al calendario familiar compartido, había desactivado mi tarjeta secundaria del banco sin decir una palabra y había solicitado un extracto bancario completo de los últimos 12 meses. Todo esto ocurrió en menos de una semana. No gritaba, no discutía, no cuestionaba. Solo ejecutaba. Con precisión. Con intención. Empecé a notar cosas pequeñas. Detalles aparentemente irrelevantes pero demasiado constantes como para no tener un significado. El coche ya no estaba disponible los fines de semana. Decía que lo necesitaba para trabajar, pero después me enteraba por los niños que había ido a ver a su hermana o que había pasado por el club de pádel con un amigo. El portátil que solía dejar en el salón ahora lo llevaba consigo incluso al baño. Yo sabía que algo se estaba gestando y, aunque no podía probarlo, lo sentía en el ambiente. Me hablaba con la misma cortesía que se tiene con un desconocido.
me ofrecía café por la mañana, me deseaba buen día con una sonrisa educada, incluso me daba las gracias cuando le servía un plato de comida. Pero todo era mecánico, sin alma. Una coreografía sin emoción. Una tarde, al llegar del trabajo, me encontré con una carta sobre la mesa de la cocina. No era un documento oficial, ni una nota escrita a mano. Era una lista. Detallada. Fechada. Con lugares, horas y nombres. En esa hoja, Andrés había transcrito todos los días en los que sospechaba que yo había estado con Mario. No eran conjeturas. Había registros de ubicaciones, horas en las que apagué el móvil, y coincidencias con turnos de trabajo falsos. También había 2 capturas de pantalla de mensajes que yo creía eliminados. No me gritó, no me preguntó si eran ciertos. Solo dejó la hoja sobre la mesa y se fue al dormitorio. Esa noche no hubo cena. Al día siguiente, cuando fui a pagar la compra con mi tarjeta, el datáfono me rechazó el pago. No una, ni 2, sino 3 veces. Fue ahí cuando supe que había hecho algo más. Fui al banco y el asesor me informó que mi acceso a la cuenta común había sido limitado por petición del titular principal. No pude contener la indignación y llamé a Andrés desde la puerta del banco. Me respondió con total calma. He movido el dinero a otra cuenta. No voy a dejar que sigas usando recursos que construimos juntos para encubrir lo que hiciste. No te falta comida, ni casa, ni coche. ¿Estás bien? No tuve tiempo de replicar. Cortó la llamada sin dar margen a una respuesta. Volví a casa furiosa. Me costaba creer que ese hombre tan tranquilo, tan reservado, estuviera llevando a cabo una campaña tan meticulosa y fría. Le exigí explicaciones, le grité, le dije que esto no era justo, que ya estaba pagando el precio emocional de todo lo que había hecho. Él no perdió la compostura ni un segundo. Se cruzó de brazos y me respondió algo que aún hoy sigo recordando palabra por palabra. Tú rompiste un pacto, Carmen. No solo el de la fidelidad. El de la verdad, el de la confianza, el de construir algo juntos. Yo simplemente estoy dejando claro que no pienso sostener más una estructura que tú misma decidiste dinamitar. Durante los días siguientes, su estrategia fue clara: mantener la apariencia de normalidad frente a los niños, reducir al mínimo cualquier conversación conmigo, y desmantelar, uno por uno, todos los espacios compartidos de nuestra vida. Cambió la contraseña de Netflix, eliminó mis accesos a la nube donde guardábamos las fotos familiares, y comenzó a dormir en la habitación de invitados. Cada gesto suyo era una forma de aislarme, de dejarme sin lugar dentro de la casa. No era violencia, no era maltrato, pero era tan frío y certero que dolía más que cualquier grito. Un sábado, mientras preparaba el almuerzo, vino a decirme que necesitaba que me ausentara unas horas por la tarde. Me dijo que pasaría a un notario por casa para revisar unos documentos personales suyos, y que prefería que yo no estuviera. No discutí. Salí con los niños a dar una vuelta, fuimos al parque, compramos helado, fingí que todo estaba bien. Al volver, no noté nada extraño. Todo estaba en su sitio. Pero 2 días después, llegó una notificación del registro de la propiedad. Andrés había iniciado el proceso para poner la casa a su nombre exclusivo. Me había quitado de la hipoteca. Lo había hecho con discreción, aprovechando un resquicio legal por el cual, al demostrar infidelidad, podía solicitar la reorganización de bienes si demostraba que había riesgo de uso fraudulento. Había presentado pruebas. Capturas. Declaraciones. Había dejado claro que yo estaba usando recursos compartidos para mantener una relación paralela. No me quedaba mucho margen. Consulté a una abogada. Me confirmó lo que ya temía. Tenía todas las de perder. El control financiero, el control del hogar, y pronto, quizás hasta el de la custodia.
No era un castigo inmediato. Era un desarme lento. Lo había pensado todo. Esa misma semana, la dirección del centro de salud me citó. El coordinador me pidió hablar en privado. Me informó que habían recibido una carta anónima en la que se me acusaba de mantener una conducta impropia en horario laboral. La carta incluía copias de mensajes y capturas de pantalla. No me despidieron, pero me advirtieron de que iban a abrir una investigación interna. Supe de inmediato quién la había enviado. No fue un impulso, fue un movimiento más en su tablero. Uno preciso. No para destruirme por completo, sino para recordarme que podía hacerlo. Esa noche, por primera vez, fui yo quien se encerró en la habitación de invitados. Me senté en la cama, apagué el móvil y lloré en silencio. No por lo que había perdido con Mario. No por el matrimonio. Lloré por no haber previsto lo que vendría después. Por haber creído que Andrés era el tipo de hombre que simplemente se iría. No me gritó, no me insultó, no rompió platos. Me sacó del juego pieza a pieza. Al día siguiente, durante el desayuno, me dijo que necesitaba que habláramos por la noche, a solas, cuando los niños se durmieran. No dio más detalles. Solo dijo, es hora de cerrar esto como adultos. Le pregunté si se refería a una separación formal. Él simplemente asintió y añadió, lo que venga ahora depende de lo que digas esta noche. Luego se levantó, cogió su maletín y se fue al trabajo sin mirar atrás. Me quedé sola con los restos de pan tostado, el café frío y una ansiedad que no sabía cómo controlar. Sabía que esa noche era la última oportunidad. No de salvar el matrimonio, eso ya no era posible. Sino de evitar que su venganza siguiera adelante. Y no estaba segura de que pudiera hacerlo. ¿Quieres que continúe con la parte 5? Será el momento de la última conversación entre Carmen y Andrés, con toda la tensión y la carga emocional que implica. No podía permitirme perder el poco control que me quedaba. Me puse ropa neutra, sin maquillaje, sin pendientes, sin nada que pudiera parecer una forma de manipular. Me senté en la mesa de la cocina 10 minutos antes de la hora acordada. Andrés llegó puntual. Cerró la puerta del salón, dejó el móvil boca abajo y se sentó frente a mí. Tenía una carpeta en la mano y no hizo ningún comentario sobre su contenido. Me miró largo rato sin decir nada, como si estuviera esperando que yo hablara primero. Pero no lo hice. Quería que él marcara el ritmo. Quería que fuera él quien dijera que parte de todo esto iba a acabar hoy. Comenzó diciendo que ya no quedaba nada que aclarar. Que todo lo que necesitaba saber lo sabía. Que no tenía más preguntas, porque ya no esperaba respuestas. Me dijo que esta conversación no era para buscar culpables, que no era para entender por qué había pasado lo que pasó, que él había pasado esa etapa. Lo que quería, me explicó, era cerrar el capítulo con claridad, sin ambigüedades, sin silencios pendientes. Me preguntó si tenía intención de luchar por este matrimonio o si estaba dispuesta a asumir que se había terminado. No supe qué responder de inmediato. Le pedí un momento para pensar. Me lo dio. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y no desvió la mirada en ningún momento. Le dije que no quería perder a mi familia, que no quería perder la estructura que habíamos construido, que no quería que los niños vivieran una separación traumática. Él me escuchó sin moverse, sin interrumpirme. Luego respondió que eso no era una respuesta. Que eso era miedo. Que querer evitar el dolor no era lo mismo que querer arreglar lo que se había roto. Le dije que aún no amaba. Él bajó la mirada por primera vez en toda la conversación y soltó un suspiro largo, lento. Me dijo que si eso era cierto, era la clase de amor que no le interesaba. Porque no le bastaba con que alguien lo amara entre paréntesis, entre turnos, entre mensajes a escondidas. Que él quería ser la prioridad de alguien,
no el plan de respaldo. Quise replicar, pero volvió a hablar antes de que pudiera abrir la boca. Me preguntó si creía que podríamos volver a tener intimidad alguna vez. Me quedé helada. No por la crudeza de la pregunta, sino por lo directo del enfoque. Le dije que no lo sabía. Que quizá, con tiempo, con ayuda, podríamos reconstruir algo. Andrés negó con la cabeza. Dijo que no buscaba reconstruir nada. Que no quería vivir con la sospecha constante. Que no iba a revisar teléfonos, ni preguntar a qué hora salía del trabajo, ni dudar de cada mensaje. Que si para seguir juntos necesitaba convertirse en ese tipo de persona, prefería no seguir. Abrió la carpeta. Dentro había una copia del borrador del acuerdo de separación. No lo empujó hacia mí, ni me pidió que lo firmara ahí mismo. Solo me dijo que lo leyera con calma, que era una propuesta justa. Me explicó que había hablado con un abogado, que había propuesto una custodia compartida sin restricciones, y que no iba a pedir ningún tipo de compensación económica. Que la casa seguiría siendo mía, pero que él buscaría otro lugar donde vivir, siempre cerca de los niños. Dijo que había hecho todo lo posible para que el proceso fuera limpio, sin drama, sin escándalos, sin involucrar a nadie más de lo necesario. Le pregunté si los niños sabían algo. Respondió que aún no. Que quería hablarlo conmigo antes. Que creía que era justo que fuéramos los dos quienes lo explicáramos, juntos, sin culpables explícitos, sin versiones separadas. Le pregunté si había alguien más. Me miró con sorpresa. Me preguntó si creía que eso importaba en este punto. Le dije que sí. Que me ayudaría a entender desde qué lugar me hablaba. Si desde la herida o desde la libertad. Andrés dijo que no. Que no había nadie más. Que no quería a nadie más. Que estaba demasiado cansado como para pensar en empezar de nuevo con otra persona. Que lo único que quería era recuperar su paz, su equilibrio, su espacio. Que quería dejar de sentirse observado, decepcionado, agotado. Le dije que no sabía si podría firmar ese acuerdo tan pronto. Me respondió que no tenía prisa. Que podía tomarme el tiempo que necesitara. Que su decisión estaba tomada, y que no pensaba presionarme. Pero que no pensaba seguir fingiendo. Que desde mañana, él dormiría en el piso que había alquilado. Que solo vendría a buscar sus cosas el fin de semana. Y que esperaba que no le impidiera ver a los niños como siempre. Me ofreció guardar la carpeta en un cajón. Le dije que la dejaría en mi escritorio. Que quería revisarla esa misma noche. Se levantó, tomó su móvil y se quedó de pie, mirándome. Me dijo que lamentaba que todo hubiera terminado así. Que durante muchos años creyó que seríamos la excepción. Que podríamos con todo. Que estábamos construyendo algo sólido. Y que el golpe no había sido solo la traición, sino la certeza de que había sido consciente. Que no fue un error de una noche. Que fue una decisión repetida. Con intención. Me preguntó si tenía algo más que decir. Quise decirle que no todo había sido falso, que muchas cosas aún me dolían, que no había querido hacerle daño. Pero no lo hice. Porque sabía que no cambiaría nada. Le dije que lamentaba no haber hablado antes. Que debí decirle cuando me sentí sola. Que debí pedir ayuda en lugar de buscar otra cosa. Él asintió. Dijo que eso era lo único que todavía le dolía. Que si yo hubiera hablado antes, tal vez estaríamos en otro lugar. Luego salió. Cerró la puerta con cuidado. No hubo portazo. No hubo adiós. Solo pasos firmes que se alejaban por el pasillo. Me quedé sentada, con el acuerdo sobre la mesa, con la garganta seca, con las manos temblorosas. Me sentí vacía, no por la separación,
sino porque ya no tenía nada que ofrecer. Nada que proponer. Nada que cambiar. Leí cada línea del documento. Era justo. Frío, pero justo. Andrés había pensado en todo: fechas, gastos, tiempos de convivencia, vacaciones. No había rastro de venganza en ese texto. Solo distancia. Precisión. Realismo. Terminé de leer, lo guardé y apagué las luces de la cocina. Fui al cuarto de los niños y los miré dormir. Pensé en cómo íbamos a contarles. En qué palabras usaríamos. En cómo iban a reaccionar. No tenía respuestas. Solo tenía una certeza: esta era la última vez que íbamos a estar todos bajo el mismo techo. La última noche. Al día siguiente, Andrés cumpliría su palabra. Y mi vida, tal como la conocía, dejaría de existir. Andrés volvió el sábado por la mañana. Llegó a las 10 en punto, sin avisar, sin enviar ningún mensaje previo. Llevaba una mochila al hombro y 2 cajas vacías. Saludó con educación, preguntó si los niños estaban despiertos, y cuando le dije que sí, subió a verlos sin decir nada más. Escuché desde abajo cómo los abrazaba, cómo les preguntaba por la escuela, por los deberes, por el nuevo balón que les había comprado la semana anterior. No hizo ningún comentario sobre lo que estaba a punto de hacer, ni dio señales de estar incómodo. Bajó 15 minutos después y me pidió que le ayudara a separar sus cosas. No supe cómo actuar. Me limité a seguirlo al dormitorio, donde abrió el armario y empezó a elegir ropa, libros, cargadores, papeles, todo con un método claro, sin dudar, sin mirar atrás. Yo recogía lo que me pedía, sin preguntar, sin intentar detenerlo. En un momento, mientras sacaba una caja con fotografías antiguas, me preguntó si quería quedarme con las que salíamos los dos. Le dije que sí, que no pensaba tirarlas. Respondió que le parecía bien, que no había que borrar el pasado, solo asumir que ya no es parte del presente. Guardó las que tenía con los niños en su carpeta personal. Después bajamos las cajas al coche y volvió a subir una última vez. Me miró en el pasillo, sin entrar más allá del recibidor, y me dijo que a partir de lunes empezaríamos a aplicar el calendario de visitas. Que ya estaba todo hablado con el abogado. Que recibiría una copia final del acuerdo firmado en unos días. Me ofreció su mano, como un gesto de respeto, pero no la tomé. No por orgullo, sino porque no sabía si tenía derecho a aceptarla. Entonces solo asentí. Andrés abrió la puerta y se fue sin cerrar de golpe. Sin dramatismo. Durante los primeros días, mantuve una rutina estricta. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, cumplía con mis turnos en el centro de salud, y al regresar, evitaba cualquier espacio vacío. Encendía la televisión aunque no quisiera verla, ponía música aunque me irritara el ruido, organizaba cajones solo por mantener las manos ocupadas. Hablaba con mis padres con tono firme, como si nada pasara, como si todo estuviera bajo control. No conté nada a nadie. No por vergüenza, sino porque no quería tener que explicar cada detalle. Lo que más me costaba era no tener a quien preguntarle cosas simples. Cosas como qué cenar, a qué hora salía tal película, si recordaba dónde habíamos guardado el taladro. La ausencia de esos diálogos cotidianos era más dura que la soledad misma. Los niños tardaron poco en hacer preguntas. La más directa fue Clara, la pequeña. Una noche, mientras le lavaba el pelo, me miró con el ceño fruncido y preguntó por qué papá ya no dormía en casa. No supe cómo contestarle. Le dije que mamá y papá habían decidido vivir en casas diferentes, pero que eso no cambiaba cuanto los querían. Ella no pareció convencida, pero no insistió. Martín, el mayor, fue más callado. Observaba todo, como hace Andrés.
No preguntaba, pero su silencio era evidente. Un día, después de cenar, me dejó una nota en la mesa. Decía, si vais a separaros, ¿por qué no lo dijiste antes? La guardé en el cajón y no supe qué hacer con ella. No podía pedirles que entendieran lo que ni yo misma era capaz de asimilar. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a ver a Mario. Fue en el pasillo del hospital. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de incomodidad y resignación. Le devolví la mirada sin saludar. Seguimos caminando en direcciones opuestas. No intentó hablar, y yo tampoco. Agradecí que no lo hiciera. Lo nuestro había terminado antes incluso de que yo entendiera lo que estaba empezando. No había nada que recuperar. No había futuro, ni presente, ni siquiera una historia digna de ser contada. Solo una cadena de errores que contribuyó a destruir algo que ya venía herido, pero que aún podía haberse salvado. Una noche de domingo, mientras doblaba ropa en la habitación de los niños, encontré un recibo de la cafetería donde Andrés solía trabajar en sus proyectos personales. La fecha era reciente. Lo había dejado Martín en su mochila, seguramente sin querer. Me quedé un rato mirándolo, imaginando cómo sería su vida ahora. Cómo se organizaría sin mí. Qué sentiría cada mañana al no tener que verme. Si realmente sentía alivio o solo evitaba pensar. No llamé, no escribí. No por orgullo, sino porque sabía que él no respondería nada que yo no pudiera imaginar. El documento final del acuerdo llegó por correo certificado una semana después. Lo firmé sin cambiar una sola cláusula. Lo envié de vuelta al día siguiente. Me llamaron del despacho de abogados para confirmar la recepción y me desearon suerte. Fue la conversación más neutra que tuve en todo el proceso. No lloré, no temblé, no sentí nada concreto. Solo cerré el sobre y lo dejé sobre el mueble del recibidor, como si fuera una factura más. Una tarde, mientras esperaba a los niños en la salida del colegio, Andrés se acercó caminando. Me preguntó si podía hablar conmigo unos minutos. Le dije que sí. Nos apartamos un poco y me preguntó cómo estaba. Respondí que bien. Me preguntó si los niños habían tenido algún problema. Dije que no. Entonces se quedó callado, como si no supiera cómo continuar. Le pregunté si quería decirme algo más. Me miró con calma y dijo que había estado pensando en lo que significaba todo esto. Que más allá de lo legal, de lo práctico, había algo que no terminaba de entender. Me preguntó por qué no le hablé antes. ¿Por qué lo dejé fuera de mi conflicto interno? ¿Por qué busqué a otra persona en vez de decirle que me sentía sola? Le respondí con la verdad. Le dije que lo intenté, pero que nunca supe si él escuchaba. Que hablaba, pero no sentía que mis palabras llegaran. Que en algún momento me rendí, y que eso fue lo que me condenó. No justifiqué nada. Solo compartí lo que sentía. Andrés asintió. Dijo que él también había fallado. Que había dejado de ver cosas que estaban delante de sus ojos. Que había dado por hecho que todo estaba bien porque nadie se quejaba. Que entendía el dolor, pero que no podía perdonar la forma. Que el daño era irreparable. Pero que a pesar de todo, no me odiaba. Que no me deseaba mal. Que solo esperaba que aprendiera algo de esto. No me pidió explicaciones ni me ofreció consuelo. Solo me dejó con esas palabras. Y volvió a caminar hacia su coche. Me quedé en la acera, viendo cómo se alejaba. Desde entonces, no hemos vuelto a tener una conversación personal. Todo es a través de los niños, de mensajes logísticos, de horarios. La relación quedó reducida a una coordinación parental. No hay rencor visible, no hay discusiones. Solo hay distancia. Y en esa distancia, cada uno construye su nueva vida. Hoy,
Meses después, puedo decir que sigo aprendiendo a estar sola. No con tristeza, sino con realidad. Estoy en un proceso que no tiene nombre, que no sé si terminará en perdón propio o solo en aceptación. No espero que Andrés me perdone. No espero que regrese. Solo quiero no repetir este error. Quiero volver a confiar en mí misma. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que, aunque fallé, sigo siendo su madre. Y que haré todo lo posible para que esta nueva vida tenga sentido. No tengo una conclusión cerrada, ni una frase que resuma todo lo que pasó. Solo sé que esta historia fue real. Que no soy una víctima ni una villana. Que fui una persona que se equivocó, y que ahora vive con las consecuencias. Eso es todo lo que puedo decir. Eso es todo lo que queda.